Bienvenidas, bienvenidos a este último módulo en relación con los partidos políticos. Vamos a hablar de los partidos políticos y la justicia constitucional. La vida de los partidos políticos, la vida interna, así como la participación de los partidos políticos, por lo menos en el sistema electoral mexicano, ha tenido dos vías principales, la vía legislativa y la vía jurisdiccional. La vía legislativa ha implicado las reformas a las que nos hemos referido en el primer módulo y en este segundo módulo de la maestría y de las clases relativas a partidos políticos. Y la parte jurisdiccional tiene que ver con las sentencias que como Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha pronunciado con relación a cómo debe de llevarse a cabo la vida de los partidos políticos. ¿Esto qué quiere decir? Los partidos políticos son instituciones que, por un lado, implican la garantía, el derecho humano de libertad de asociación. Ello implica también que gozan con una serie de libertades al interior que se le denomina autodeterminación. Pero los partidos políticos, y lo hemos visto a lo largo de estos dos módulos, tienen también un deber de representatividad. Esa representatividad que se traduce por un lado en militancia, por otro lado en postulación de candidaturas, por otro lado en que dentro de su organización deben de tomar en cuenta también principios constitucionales y valores tales como la pluralidad en el sentido más amplio del concepto. Dado que son instituciones que gozan de financiamiento público, dado que son instituciones que representan a la ciudadanía, tienen como obligación que reflejar a la pluralidad que existe en nuestro país. Por eso, para este último módulo me voy a referir a algunas sentencias que han establecido criterios relevantes con relación al quehacer de los partidos políticos, y el primer concepto que me interesa es la representación y en particular la pluralidad social. Me referiré al expediente Sucra 21/2021, que viene de una línea jurisprudencial que tiene que ver con las acciones afirmativas, es decir, con todas aquellas medidas temporales que buscan revertir las situaciones de desigualdad estructural, social, que han vivido distintos grupos y que les ha impedido, imposibilitado o por lo menos dificultado su acceso a cargos públicos, es decir, de representación y de gobierno, porque no se encuentran en situaciones idóneas ni iguales con respecto al resto de la población. Con ello me referiré de manera enunciativa, más no limitativa, a algunos de los sectores que han sido así discriminados o a los que por lo menos no se les han reconocido de manera plena sus derechos de participación y representación. Específicamente, mujeres, personas pertenecientes a alguna comunidad originaria o indígena, personas afrodescendientes, personas de la tercera edad, personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, o que no se identifican dentro de las representaciones binarias del género, y así sucesivamente hasta llegar a personas residentes en el extranjero. Esta sentencia viene en cumplimiento a otra sentencia, o esta sentencia se dictó porque se impugnó un acuerdo que se había dictado por parte del INE en cumplimiento a una sentencia previa, en donde igualmente se establecían las acciones afirmativas que tenían como obligación los partidos políticos que llevar a cabo en sus listas de representación proporcional para que personas pertenecientes a las distintas comunidades que no tienen la misma facilidad para acceder a los cargos, pudieran hacerlo en condiciones de equidad. Entonces, el INE estableció una serie de lineamientos, fueron impugnados por partidos políticos y distintas organizaciones sociales, o organizaciones de la sociedad civil, y se establecieron lineamientos por parte de la Sala Superior en una primera resolución para que se incluyeran a los grupos que mencioné, personas de la comunidad LGBTIQ+, personas afrodescendientes, personas indígenas y desde luego respetando el criterio de paridad que tiene base constitucional. Cuando el INE emite el acuerdo correspondiente,
al cumplir la sentencia, establece las medidas, las acciones afirmativas para que los partidos políticos postularan en sus listas de representación proporcional a los distintos grupos, pero deja excluidos a personas residentes en el extranjero. Y dice que no había los medios materiales para llevar a cabo tal representación. Diversas organizaciones, representantes de migrantes y partidos políticos impugnaron ese acuerdo y recayó esta sentencia Supra 21 diagonal 2021. Por el lado de los partidos políticos, lo que establecieron era que estos acuerdos tenían un impacto directo en cuanto a su autodeterminación. Es decir, que el INE los estaba obligando de alguna manera a postular candidaturas que no necesariamente los partidos políticos seleccionarían con ese o bajo esos criterios. La Sala Superior respondió a esto, que la autodeterminación no era absoluta porque tienen una obligación de representación los partidos políticos y que además el INE no les estaba imponiendo candidaturas porque no les estaba diciendo a quién postular, sino simple y sencillamente qué perfiles sociales tendrían que estar dentro de sus listas de representación proporcional. Por el lado de la sociedad civil, las organizaciones aducían que tenían un derecho de representación porque, si bien es cierto que habían dejado el país y se referían específicamente a personas que residían en los Estados Unidos, por su condición de vulnerabilidad era necesario que tuvieran representación para que hubiera por lo menos 1 o 2 diputados a nivel federal que pudieran, además de conocer su situación, que pudieran abogar por ellas y ellos en la legislación mexicana. La Sala Superior les concedió la razón a estas organizaciones y estableció para el INE también la obligación de incluir acciones afirmativas para las personas residentes en los Estados Unidos para que hubiera diputación migrante. Esto, desde luego, lo que representó en términos políticos es hacer más grande el concepto de comunidad política. Si atendemos a la idea jovesiana, ya no nada más se trata de personas que viven en un territorio. Como se advierte en la sentencia, hay una serie de vínculos simbólicos con la nación que van más allá del territorio, que tienen que ver con cultura, con identificación, con idioma, también porque la sentencia propia lo reconoce, con una vinculación económica por las remesas que los migrantes mandan a México y que son un porcentaje, representan un porcentaje importante del Producto Interno Bruto. Además, en la sentencia también señala que dentro de la comunidad migrante hay una pluralidad de sujetos y que no todos, no todas están en las mismas condiciones, de manera tal que la medida que se implementase en esta sentencia, dando las directrices, tendría que ser lo suficientemente idónea para que no se reprodujeran las desigualdades existentes dentro de esa comunidad que no es homogénea. De manera tal que una vez instrumentada la medida y una vez llevadas a cabo las elecciones, tendría que hacerse un estudio de viabilidad para ver si la medida era adecuada. Y posteriormente también vincular al Congreso de la Unión para que con base en ello legislara al respecto. De manera tal, entonces, que mediante esta sentencia, que desde luego es producto de la impugnación o de impugnaciones diversas, se establecen estos dos criterios. ¿Cuáles son los límites para la autodeterminación de los partidos políticos? Y por otro lado, la representación entendida como pluralidad. Todos los grupos sociales tienen que tener derecho a tener por lo menos un escaño o algunos escaños, para que sus voces sean escuchadas y representadas y por lo tanto discutidas sus discursos, sus pretensiones, sus ideas en el Congreso. La siguiente sentencia tiene que ver con paridad sustantiva, que igualmente es algo que tiene que ver con la representación. La representación, otra vez, entendida no únicamente como un órgano que delibera en nombre de la comunidad, sino que ese órgano que delibera en nombre de la comunidad tiene que reflejar, más o menos, en su composición, a
la sociedad. Y la sociedad mexicana está más o menos repartida en 50% personas hombres y 50% personas mujeres. Desde luego no es tan binario, ya lo establecimos, ¿no? Es decir, por eso también se establecen medidas afirmativas para las comunidades que no se identifican con ninguno de los dos géneros predominantes cuantitativamente, que en mayor cantidad se observan, y que por lo tanto tampoco podemos pensar que son efectivamente 50% hombres y 50% mujeres, pero sí hay un porcentaje cercano a ese 50%. De manera tal que tanto en los congresos, es decir, en el Congreso y los congresos estatales, se tiene que reflejar para que haya el 50% de mujeres y 50% de hombres, con los matices a los que ya me referí con relación a las personas que no se identifican en ninguno de los dos géneros. Esto, por un lado, también reconoce que la paridad es una medida igualmente afirmativa, es un principio porque supone que las mujeres no han tenido, presupone que las mujeres no han tenido en condiciones de igualdad las mismas oportunidades para llegar a los cargos, y entonces para revertir esa situación se convierte en una obligación que los cargos y las candidaturas respeten el principio de paridad para disminuir los obstáculos, remover las ideas, los prejuicios y todas aquellas cuestiones que le impidan a las mujeres acceder a los cargos. Con base en esto también se estableció por un acuerdo del INE que después fue modificado por la Sala Superior para establecer cuál iba a ser el criterio con relación a la paridad sustantiva para las gubernaturas y obligar a los partidos políticos a postular por lo menos en la mitad de los estados en donde se celebraran elecciones, atendiendo el criterio de paridad sustantiva, a personas mujeres para que hubiera un mayor número de mujeres gobernadoras. Criterio que subsiste también para la elección de 2024 y que ha sido un criterio que ha supuesto para algunos partidos políticos la asignación de las candidaturas con base en este criterio. Y la idea es que en la medida que avance, habrá por lo menos el mismo número de mujeres gobernadoras de los que hay hombres gobernadores. Hablando todavía de representación, pero ya en un plano formal, es decir, en un plano de el Congreso, y hablando de partidos políticos como instituciones que tienen derecho por sí y para sí de tener representación, este asunto fue bastante relevante porque trató la representación ya no únicamente en términos de la pluralidad social, sino en términos de la pluralidad partidista. Como sabemos, nuestro régimen en las reformas legislativas primigenias, hablamos del 76-77, en la Ley de Organizaciones y Procedimientos Electorales, la famosa LOPE, el primer criterio que se estableció para cambiar o para tener algo de pluralidad era la pluralidad de los partidos en el Congreso, el número de asientos que los partidos políticos podrían tener para discutir la cosa pública. Y por eso se establecieron los lugares de representación proporcional, que primero fueron 100 y luego 200 al paso del tiempo y de las reformas. Entonces, eso quiere decir que los partidos políticos, al ser instituciones políticas que representan a la ciudadanía, también tienen derecho a un mínimo de curules o de asientos para poder deliberar. Pero sabemos por la Constitución que los periodos legislativos tienen una calendarización que comienzan en una fecha cierta y terminan en una fecha cierta, pero que en los intervalos en que no está instalado el Congreso, hay un órgano político y legislativo, parlamentario, que es la Comisión Permanente, que tiene muchas facultades. Puede nombrar embajadoras, embajadores, puede nombrar presidente interino, siendo el caso, es decir, tiene funciones muy parecidas, muy cercanas a las que tiene el Congreso de la Unión en su conjunto. De manera tal que
también tienen que reflejar la pluralidad de los partidos en la integración de la comisión permanente. La comisión permanente se integra entonces por diputadas, diputados de los distintos partidos políticos, pero si estos partidos políticos le deben su curul a la votación, entonces también tendría que integrarse de esa manera la comisión permanente. Lo que sucedió fue que la integración de la comisión permanente en 2021, la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno del Congreso, excluyó a un partido político en particular, es decir, no lo incluyó en la integración de la comisión permanente. Esto fue impugnado por el partido político porque además también se establecía el criterio de paridad, es decir, era una diputada mujer y además un partido político que había sido excluido de la integración de la comisión permanente. Esto tenía dos componentes importantes. Primero, determinar si esa posibilidad de integrar la comisión permanente era o no un derecho político electoral. Y por otro lado, si el tribunal, como consecuencia de eso, podía pronunciarse con relación a la decisión de un órgano parlamentario. Lo que resolvió la Sala Superior fue que hay un concepto de representación efectiva que tiene que ver con cómo los votos de la ciudadanía se traducen en asientos y que esto también tendría que ser reflejado en la integración de la comisión permanente. Por lo tanto, era derivado del voto público que las personas tenían el derecho de integrar la comisión permanente que funge en los periodos en que no funciona en su totalidad el Congreso como un órgano con funciones muy amplias y que por lo tanto también tiene espacio para la deliberación y que por lo tanto los partidos políticos deben de estar debidamente representados en tanto que son producto del voto público. Por lo tanto, resolvió que efectivamente se trata de un derecho político electoral de la persona, del partido político, porque deriva del voto público, y por otro lado, que la comisión permanente debe de integrarse respetando ese voto y por lo tanto la pluralidad. De tal manera que las fuerzas, todas las fuerzas políticas que obtienen escaños deben integrar la comisión permanente de manera plural y proporcional a la representación que tienen en las cámaras. Finalmente, por lo que hace a la libertad de expresión, hay varias líneas jurisprudenciales. Algunas tienen que ver con los límites temporales, cuando los partidos políticos pueden o no hacer campaña. Estos los famosos actos anticipados de precampaña y campaña, el uso de las prerrogativas, o el no uso de las prerrogativas para hacer promoción personalizada y los límites igualmente para funcionarias y funcionarios públicos de no intervenir en los procesos para respetar el principio de equidad. Es decir, que no haya una fuerza política que por su vínculo con una o un gobernante pueda tener mayores posibilidades de éxito, sea por uso de recursos públicos o sea por pronunciamientos por parte de quienes ejercen los cargos de representación y de gobierno. Pero por otro lado, tenemos también los límites discursivos. Lo que sucedió en este expediente es que un partido político, en la promoción de su plataforma política de campaña, estableció una serie de acciones que llevaría a cabo, concordantes con su ideología, en caso de ser favorecidos por el voto público. Y entonces, pues hacía referencia a cuál era su ideal de sociedad, qué lugar le correspondería a ciertas personas y qué no le correspondería a ciertas otras por su orientación, por su idea de familia y por su supuesto lugar social. Esto fue impugnado por diversas organizaciones que establecían que se trataba de discursos de odio que reforzaban estereotipos y que desde luego esto implicaba para esas personas, para esas minorías, un detrimento en sus derechos político-electorales.
La sala regional especializada resolvió que si bien no se trataba de discursos de odio, era cierto, no obstante, que la ideología del partido, legítima como es, no podía, por ello, pronunciarse de cualquier manera. Es decir, los partidos políticos efectivamente pueden tener ideologías, pero esas ideologías, al momento de propagarse, no pueden hacer uso de estereotipos ni de ningún discurso que suponga el menoscabo en la imagen, en la idea que se tiene de grupos que han sido históricamente discriminados. Cuestión que confirmó la Sala Superior, aunque hizo algunas precisiones en el SUPRAP 376, diagonal 2021, con relación a esto. Este expediente es importante porque entonces establece que los partidos políticos efectivamente tienen también libertad de tener una ideología. Esa ideología, no obstante, tiene que ser concordante con la democracia y sus reglas en México. Es uno de los requisitos que revisa el Instituto Nacional Electoral para establecer si se le otorga o no el registro al partido político, pero esa ideología legítima como es, puede transferirse a una plataforma legislativa. Sin embargo, a la hora de propagar, a la hora de hacer públicas esas ideologías, no deben de hacerse uso de expresiones, de discursos, de símbolos tales que impliquen en detrimento de personas que han sido históricamente violentadas, no reconocidos sus derechos y estereotipadas, justamente reproducir ese tipo de ideologías, ese tipo de discursos en detrimento de estas personas. Esta sentencia, además, fue resuelta por mayoría de votos. Hay un voto particular del magistrado de la Mata, que es bastante interesante porque no considera que se deba de restringir la libertad de expresión en ese sentido, porque tiene que haber pluralidad de ideas y que estas deben ser debatidas con la ciudadanía, aunque resulten en momentos incómodas. Por lo tanto, esta sentencia, por mayoría de votos, tiene esas dos posiciones con respecto a la libertad de expresión y los límites discursivos que, en uso de las ideologías legítimas de los partidos políticos, pueden o no expresar a la hora de hacer públicas sus plataformas legislativas. Bueno, con eso concluimos este módulo. Espero que haya sido valioso para todas y todos ustedes y que tengan una gran maestría. Muchas gracias.